Vamos a ver las escrituras en el capítulo 3, los versículos del 1 al 4. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 4. Del 1 al 4. Yo le puse como título a este mensaje: tiempos de horror. Tiempos de horror. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Tiempos de horror. Tiempos difíciles para el servicio cristiano. Tiempos difíciles, tiempos de sujetarnos bien la correa de los pantalones y de las faldas para poder seguir adelante. Si de verdad queremos ser el ejemplo de la iglesia de Dios. No hay de otra, hermano. Miren cómo dice la palabra de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esos son tiempos de terror. Tiempos de terror para la iglesia. Porque mire los hombres que la Biblia, que Dios está describiendo en estos tiempos. Estos son los hombres que encontramos en el mundo, con esta descripción. Y el problema de eso, que son los mismos hombres que están entrando a la iglesia. Que no se ve diferencia, hermano. Que no podemos decir que no, tenemos que esperar que crezcan, como la cizaña y el trigo, porque crecen juntos y se parecen. Así que es hora de escudriñar nuestras vidas a través de la palabra. Vamos a orar al Señor. Oh Padre amado, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí en medio nuestro. Te doy gracias por cada uno de ellos porque se esforzaron y propusieron en su corazón estar aquí, Señor. Pero también te doy gracias por otros que quisieran estar aquí, pero no pueden. También te doy gracias por aquellos que habían decidido ya no venir, aun cuando pueden, cuando no tienen nada, pero decidieron en su corazón no venir. También te doy gracias por ellos, Señor. Pero por ellos te tengo que pedir, Dios, que seas tú obrando en sus corazones, Señor. Que seas tú animando, quitando el desánimo, Señor. Porque sabemos que estamos viviendo en los tiempos de terror, Señor. Cuando miramos fuera de la iglesia, vemos esta descripción que acabamos de leer, Señor. Y el problema de todo esto, Señor, es que esos mismos hombres están entrando a la iglesia a causar divisiones y a traer malestares, Señor, y a traer las cosas del mundo a la iglesia, Dios. Así que en esta hora yo te pido, Dios, que seas tú obrando a través de tu Espíritu Santo, Señor,
para que nos enseñes a través de las Escrituras cuál es el carácter del siervo de Dios, que tú amas, que tú quieres que se guarden para ti, que se paren en la brecha para proclamar tu evangelio, que hagan la diferencia, que se puedan ver y a la distancia reconocerse que son tus hijos, Señor. Como el Padre en la historia del Hijo pródigo reconoció a la distancia cuando su Hijo volvió, Dios. Que nosotros podamos reconocer, Señor, cuando tus hijos vuelven. Y vuelven con un corazón contrito y humillado, dispuestos a servirte, dispuestos a pelear en la buena batalla, dispuestos a decirle a las cosas del mundo, no me interesan. Así que en esta hora me pongo en tus manos, Dios. Háblanos a cada uno de nosotros y háblale a cada uno de aquellos que puedan ver esto a través de las redes sociales, Dios. Obra en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Dios, nuestro pedimos. Amén. 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 Tiempos de horror. Para introducirnos en el mensaje, el consejo completo de Dios ha sido desagradable, inaceptable e incluso repugnante para la humanidad egocéntrica, para la humanidad que solo piensan en ellos, pero no piensan en su hermano, no piensan en su compañero de trabajo, no piensan en su vecino, no piensan en el que vive en el mismo techo con ellos, sino que solamente están buscando sobresalir ellos, aunque en medio de ellos sobresalir, pisoteemos a todos los demás, incluyendo a nuestros seres queridos. Los pisoteamos, los dejamos atrás, porque el egocentrismo es ese. Yo primero, y lo demás que me alcance si puedo, pero no me detengo a ayudar a nadie. No me detengo a ser buen samaritano. No hago como los sacerdotes hipócritas. Cruzo la calle porque me puedo contaminar. Pero no es hora de cruzar la calle. Es hora de sanar. Es hora de dar la mano. Es hora de ayudar. Es hora de dar el ejemplo con nuestras vidas, con nuestra predicación. Basta ya del egoísmo. No es tiempo de ser egoísta. Es tiempo de llevar el pan de vida. Es tiempo de compartir la palabra de Dios. Es tiempo de vivir para Dios. Así que hoy más que nunca en la iglesia profesante hay confusión, hay apostasía, hay decadencia moral, hay intolerancia a cosas que claramente no son bíblicas. Hoy estamos dejando entrar todo a la iglesia, porque hoy el hombre quiere llevar el hombre a Dios. Y nosotros, como hombres, lo único que llevamos es la palabra de Dios. Yo no busco entretener a nadie. Mi trabajo es predicar la palabra de Dios. Aunque cuando le escuchemos a alguno, nos va a doler. Aunque pensemos, lo está diciendo por mí, pero no lo están diciendo por ti. ¿Sabes qué pasa con esta palabra? Esta palabra fue escrita en el pasado, pero con propósito de futuro. Con propósito de futuro. Porque nosotros estamos esperando un rey de reyes que viene a buscar una iglesia. Y esa iglesia debe estar sin mancha y sin arruga. Nosotros no estamos esperando cualquier cosa.
Nosotros estamos esperando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios creador de los cielos y la tierra, que con su palabra lo creó todo. Nosotros no somos evolucionistas. No, nosotros somos cristianos. Que creemos que fuimos creados. Yo no estoy pendiente a cómo evoluciona el mundo. Yo debo estar pendiente a cómo está mi relación con el Dios del cielo, con el creador de todas las cosas, con el que no solo me puede quitar la vida, sino que me puede negar la entrada al cielo. Los hombres por ahí me pueden quitar la vida, pero la entrada al cielo no me la pueden prohibir. Eso solo lo puede prohibir Dios. Y nosotros eso lo tenemos un poco. Todos decimos ser cristianos y todos queremos llegar al cielo. Pero qué poco estamos haciendo para agradar a Dios. Qué poco estamos haciendo para agradar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el mundo que nos rodea nos está consumiendo. Nos está consumiendo. Las preocupaciones del mundo nos consumen. Preferimos perder nuestro tiempo pensando en qué voy a hacer mañana que tirarme de rodillas a clamar a Dios. Preferimos estar frente a la televisión viendo una serie 5 y 6 horas. No dedico 10 minutos a leer mi Biblia, que es donde voy a tener entendimiento y va a renacer en mí el deseo de agradar a Dios, de temer a Dios. Es lo que me va a dar paz, es lo que me va a dar la fuerza, es lo que me va a dar el entendimiento para en el momento de la situación mala yo poder salir victorioso confiando en el Dios del cielo y su palabra. Así que podemos encontrar también incluso en la iglesia oyentes que son creyentes genuinos, pero están mal orientados y se están comportando mundanamente. Están mal orientados. La salvación es por gracia, pero yo tengo que mantenerla. En el momento del frío, usted hace una fogata para calentarse y usted le sigue echando leña, ¿ya? Porque necesita que se mantenga encendida para poder usted estar caliente, y no enfriarse y congelarse. Así mismo es nuestra relación con Dios. Nosotros necesitamos mantenernos echándole leña al fuego. Nosotros necesitamos mantenernos orando y leyendo la palabra, porque es de la única forma que vamos a tener el entendimiento para poder decirle que no al mundo y sí a Dios. Es de la única forma que Dios nos va a mantener de pie. Porque por nuestra fuerza, nuestro corazón siempre es inclinado al mal. Y no es porque usted de grande se convierte en malo. No es que desde que usted nace, usted es inclinado al mal. Usted es egoísta. Usted lo ve como un bebé de 1 añito, 2 años. Quítele algo que tiene que quiere, a ver si no lloran, que se ponen rojo, casi negro. Que si tuvieran la estatura de nosotros, nos dan ese bofetón que ahí quedamos nosotros. Porque lloran con una rabia tremenda. Es que ya nacemos con eso. Entonces, con nuestra relación con Dios, nosotros apaciguamos eso. De eso es que está hablando Pablo aquí.
Porque vendrán tiempos cuando muchos en la iglesia no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo por comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. No me lo invento yo, léalo ahí mismo. Un capítulo más adelante, Pablo se lo dice a Timoteo en el capítulo 4, el versículo 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. De eso está la iglesia llena. ¿Sabe por qué? Porque hay un montón de ministros que lo que tienen es un montón de basura en sus mentes y en sus corazones, pero como hay otro montón de gente afuera que tienen también un montón de basura en sus corazones, esos son sus seguidores. Por eso las iglesias de la prosperidad y de que siempre es sano y de que no te enfermes están llenas a capacidad. Pero donde te dicen la verdad, ahí tú no quieres ir. ¿Sabes por qué? Porque la verdad es dolorosa. La verdad te quita la venda y te deja ver lo que tú no quieres ver. Te deja ver tu estatus. Te deja ver cómo tú estás delante de Dios. Que tú crees que eres un ungido, pero solo eres un triste miserable que necesita salvación. Y ese es el problema, que nosotros nos consideramos ungidos, pero nunca vemos nuestra vileza delante de Dios, porque nos comparamos con el que está peor que yo. Pero cuando me veo con el Cristo de la gloria, entonces sí veo mi vileza, y entonces sí veo lo poco que valgo, y entonces sí puedo ver la necesidad que tengo de que esta palabra me transforme y me haga de acuerdo a la imagen de Cristo ante los ojos de Dios. Pero eso no lo voy a conseguir viendo series de Netflix, ni haciendo TikTok, ni perdiendo mi tiempo en las redes sociales. No, eso lo voy a conseguir de rodillas y leyendo la palabra de Dios. Ahí es que se va a conseguir. El poder suyo está en las rodillas y en la lectura. No pueden haber cristianos perezosos. Por eso es que Pablo dice: el que no trabaje, que no coma. El que no trabaje, que no coma. Es que no puede haber cristiano perezoso. No, la pereza no es una virtud. Eso es un defecto. Eso es un defecto. La virtud es el trabajador. La virtud es el valiente que se para en la brecha, que decide servirle a Dios y decirle no al mundo. Eso es una virtud. Pero esa virtud la da a Dios. Y eso se lo tienes que pedir. Así que estamos obligados a entrar en intimidad con Dios. Estamos obligados a entrar en intimidad con Dios, a convencer a Dios de que nosotros deseamos tener una relación con Él para poder ser instrumento de justicia. Tenemos que dejar de codiciar cosas materiales y tenemos que empezar a buscar las cosas espirituales. Mire cómo dice. También, en el versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los tiempos peligrosos
progresivamente van creciendo las herejías dentro de la iglesia. Los tiempos peligrosos empiezan cuando los pastores y los ministros empiezan a inventar cosas en los altares, porque desechan la palabra de Dios. Entonces no importa cómo el hermano viva, lo importante es que llegue. No. A mí no me interesa que usted llegue aquí, a mí me interesa que usted llegue al cielo. Y a mí me interesa otra cosa, que cuando Dios me pide cuenta de usted, yo esté a cuenta con Dios. Yo le haga hablado a usted lo que Dios pide en su palabra. Que yo haya confiado que Dios, que el Espíritu Santo va a hacer la obra en su corazón, que es Dios el que lo va a cambiar. No, usted no cambie por mí. Usted no cambie por mí, porque yo no estoy con usted las 24 horas al día. No, usted cambie porque usted está convencido que el Dios del cielo lo quiere utilizar a usted para su obra. Usted cambia porque usted sabe que el Dios del cielo es el que está 24 horas viéndolo a usted. Es al Dios del cielo que usted le falla. A mí como pastor usted no me falla. A mí como pastor usted no me falla. ¿Usted sabe por qué? Porque yo soy igual que usted. Yo no soy perfecto. Yo también me equivoco. Por eso es que cada vez que me paro aquí lo instruyo a usted a que no solo oiga lo que yo le digo, no, es que usted después vaya y ore a Dios y siga escudriñando la Escritura, porque yo le estoy hablando de unos versículos del 1 al 4 del capítulo 3, pero esta carta tiene 2 capítulos anteriores, tiene 3 capítulos después, y eso es lo que yo quiero que usted maneje. ¿Para qué? Para que usted sepa de qué era que Pablo trataba cuando yo usé esos versículos aquí. Porque así es que viene el crecimiento. ¿Cómo es que la palabra de Dios dice que aumenta tu fe? Por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cuándo yo escucho la palabra de Dios? Cuando leo la Escritura. Si yo oigo más que la predicación mía aquí y después no leo nada más, me quedé a media. Porque entonces me quedé a media, porque entonces ¿cómo voy a decir por qué Pablo estaba diciendo, describiendo todo eso? Porque Pablo está diciendo que todo eso se está viendo en la iglesia. Por eso es que le dije que esta Biblia fue escrita en el pasado, pero se puede usar en el futuro. ¿Sabe por qué? Porque Dios es eterno. Dios no pasa de moda. Dios no pasa de moda. ¿Usted sabe lo que pasa de moda? Lo que usted y yo creamos. Lo que el hombre crea pasa de moda. Por eso es que el telefonito que usted tiene ya está obsoleto. Ya está saliendo un iPhone nuevo. Y si usted corre de acuerdo a eso, usted se va a ir a la quiebra. Porque va a tener que cambiar su telefonito cada 3 o 2 meses. Entonces, tenemos que aprender a vivir. ¿Dónde aprendo a vivir? En las Escrituras. Así que a lo largo de la historia de la iglesia, el consejo de Dios ha sido desagradable para muchos que han afirmado el nombre de Cristo. En cada uno de estos tiempos peligrosos, la idea de los hombres sustituye la verdad de Dios. Cuando el tiempo como el que estamos viviendo se constituye en peligroso, cuando las iglesias, cuando los ministros empiezan a cambiar la verdad de Dios por predicar lo que ellos
le gusta. Cuando el ministro hace una encuesta, voy a ver cuáles son los miembros de mi iglesia. ¿Qué es lo más que le gusta? Pues les apetece, lo voy a predicar. Voy a ir a escoger yo las escrituras y voy a hacer un mensajito para que le agrade. Para que salgan por ahí. Ay, qué bueno ese pastor. Me predicó que voy a estar saludable. Me predicó que voy a tener trabajo. Me predicó que se acabó la enfermedad. ¡Sano! ¡Siempre sano! Eso no es lo que yo veo en la Biblia. Yo veo a Pablo orando a Dios para que le quite un aguijón que tenía. Y la contestación de Dios, qué buena es. Qué mucha paz trae. Bástate con mi gloria. Bástate con mi gloria. Tú no necesitas que te sane. Tú necesitas de mí. Y eso es lo que Dios nos está diciendo hoy. Tú podrás pensar que necesitas muchas cosas, pero lo más que necesitas es Dios en tu corazón. Lo más que tú necesitas es ponerte a cuenta con Dios. Ponerte a cuenta con Dios, porque mañana puede ser tarde. Mañana es mucho. 1 hora puede ser tarde. Porque yo no sé qué puede pasar ante mí. Ese es el problema más grande que tenemos nosotros, hermano. Olvídese si llevamos mucho tiempo escuchando que Cristo vuelve. El problema no es si Cristo vuelve. El problema es que si Él vuelve y yo no estoy ready, ese es mi problema. 1. 2. El problema es que si Él me manda a buscar y yo no estoy ready, ese es otro problema. El tercero es que usted no sabe cuándo va a morir. Usted apenas sabe dónde nació, porque se lo dijo otro. Porque si fuera por usted no se hubiera enterado. Entonces el problema es que aunque usted no lo cree, usted le huye a Dios. El problema es que aunque usted no lo cree, usted es enemigo de Dios. Porque el que ama las cosas del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, usted escudriñese que usted no ama las cosas del mundo, obedecer a Dios. ¿Cómo usted está viviendo su vida? ¿En obediencia a Dios o está buscando ganarse el mundo? ¿Cuál es su preocupación? Tenga cuidado, porque la palabra de Dios dice, buscad mi justicia, el reino de los cielos y mi justicia, y yo te añadiré cositas para que me sigas buscando. Porque entre más Dios te da, más te alejas. Entre más Dios te bendice, más te alejas de Dios. Porque llega el momento que tú te crees que tú te mereces lo que estás recibiendo. Y ninguno de los que estamos aquí, ni ninguno en ningún lugar del mundo, todo lo que merecen es condenación, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque no hay ni uno bueno en este lado de la gloria. Porque el único que pasó aquí bueno murió por tus pecados. Solamente hay un hombre bueno. Todos los demás son malos. Y ese hombre bueno murió por mi culpa. Pero nosotros creemos que somos buenos. Pero no es así. Así que a lo largo de la historia de la iglesia, el consejo de Dios ha sido
desagradable para muchos que han afirmado el nombre de Cristo. En cada uno de estos tiempos peligrosos, las ideas de los hombres sustituyeron la verdad de Dios. Y por lo tanto, si tú sustituyes la verdad de Dios, tú estás sustituyendo a Dios. Si tú descartas la verdad de Dios de tu vida, tú estás sacando a Dios de tu vida. Esto no es cosa de ahora, esto es cosa de que siempre ha sido así. Por eso, bajo el sacramentalismo, la iglesia reemplazó a Dios. Antes era los sacramentos, o sea, la iglesia. Sacaron a Dios del medio. La razón fue lo mismo bajo el ortodoxismo. Dios echado a un lado. La era ortodoxa impersonal y estéril. Ahora, Dios, bajo el ecumenismo, Dios era la comunión sin crítica y la cooperación entre cristianos nominales. Bajo el ecumenismo nos quiere juntar a todo el mundo. No todos somos hijos de Dios. Porque lo primero es que hay un montón de grupos religiosos que no reconocen a Jesucristo como Dios. Y si tú no reconoces a Jesucristo como Dios, como tu Salvador, como tu Señor, entonces, ¿por qué camino tú vas? Porque Jesucristo estableció: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si usted empieza a escuchar esos que van por ahí, puerta por puerta, a decirle que Jesucristo no es Dios, entonces yo no sé qué puerta es la que le van a abrir y a dónde los va a llevar. Porque al cielo no es. Porque el camino es Jesucristo. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. Lo que es la palabra amistad en la Biblia. Los amigos verdaderos son los que hacen la voluntad de Dios. Porque usted encuentra un relato en la Biblia donde Jesucristo está predicando, y como cuando Jesucristo predicaba, los sitios se llenaban. La multitud era tan grande que su familia, su madre, sus hijos no podían llegar donde está él. Y enviaron un mensajero. Y el mensajero llegó donde él y le dijo: tu madre y tus hermanos están allá afuera. Quieren verte. La contestación de Jesucristo es: ¿quién es mi madre y mis hermanos? O sea, ¿quiénes son mi madre, mi hermano, mis amigos? ¿Quiénes son? Pues la contestación fue: estos que están aquí, que hacen la voluntad de mi Padre. Ahora le pregunto yo: ¿a cuánto usted llama amigos que no quieren saber de Dios? Busca en su lista de lo que usted llama amigos que no quieren saber de Dios. A ver si eso compagina con la Biblia. Si la definición que la Biblia da de amistad es la definición que usted y yo le damos. Tenga cuidado. Tenga cuidado, porque usted debe ser diferente. Si de verdad usted tiene una relación con Dios, usted debe ser diferente. No puede ser igual al mundo. No puede llamar las cosas como el mundo las llama. Así que estos movimientos vienen y van, vinieron para quedarse, de modo que con el paso de los años la iglesia los acumula y la batalla continúa.
batalla se termine, o Dios lo va a ir a buscar. Esto no es un camino que se empieza hoy para mañana dejarlo. No. Esto, Jesucristo dice, tú tienes que pararte antes de seguirme, te tengo que decir algo. El rey no sale a la guerra a menos que sepa que puede vencer. ¿Por qué? Porque si no tiene el ejército completo, es mejor mandar un mensajero de paz. Y no te envuelvas en la guerra. Y Dios te dice, tienes que dejarlo todo por mí. ¿Cuántas cosas tú no quieres dejar por Cristo? Así que comparemos este texto que estamos viendo nosotros con Primera de Timoteo. Mira lo que Pablo le dice a Timoteo 4, los versículos 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada ¿qué? La conciencia. Hablan mentiras desde los altares, hermano. Porque no le temen a Dios. Porque su conciencia está cauterizada. Por eso yo tengo que venir a donde me hablen con la Biblia abierta. A donde me digan la verdad, aunque me duela. Porque cuando nosotros vamos a Segunda de Timoteo, y usted va en el mismo capítulo 3, pero entonces usted estudia el versículo 16, mira lo que hace la palabra con usted y conmigo. Toda la escritura, lo primero que usted tiene que saber es que esta palabra que usted tiene al frente suyo es inspirada por Dios. No son los que le escribieron, no, es la palabra. Es la que es inspirada por Dios porque salió de la boca de Dios. Como cuando digo, se hizo la luz, así es esta palabra. La palabra es la que es inspirada. Por eso es que esta palabra no pasa de moda, porque su creador es eterno. Pero no se queda ahí. Entonces te dice para qué es útil. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es para instruirte, es para quitarte lo injusto tuyo y hacerte justicia en Cristo. Es para que Dios te pueda ver acepto para el cielo. Es con esta palabra que Él te limpia. Es con esta palabra que Él te lava. Pero usted y yo no sacamos tiempo para estudiar esta palabra. Entonces, ¿cómo usted y yo vamos a ser preparados para cuando Cristo venga no tener arrugas y no tener mancha? ¿Ve por qué le digo que el cristiano no puede ser perezoso? El cristiano tiene que gustarle estudiar. Y al cristiano le gusta estudiar. ¿Usted sabe por qué? Porque es el Espíritu de Dios el que se lo pone en su corazón. Porque por usted mismo no lo va a hacer. Esto no se trata de que yo me levanté un día bueno y dije, voy para la iglesia y le voy a servir a Dios. No, esto se trata de que Dios me cogió, me estrujó, me dejó, me barrió el piso conmigo, barrí yo el piso,
fui un desastre hasta que no pude más y entonces levanté mis ojos al cielo y dije, Señor, te necesito. Pero mientras tanto, eso era una batalla con un enemigo, una guerra con Dios. Háblame de cualquier cosa menos de Dios. Dios no existe, hermano. A todos los incrédulos, ellos saben que Dios existe, pero ellos dicen que no existe porque le conviene para la idea que ellos están haciendo de no tener que darle cuentas a nadie. Entonces, tú te inventas ese cuento. No, Dios no existe. Sí, tú sabes que existe porque la naturaleza habla de Él. Que tú no quieres que exista es otra cosa. Porque tú no le quieres dar cuenta a nadie. Porque tú quieres ser tu propio Dios. Ya esos son otros 20 pesos. Así que, esto no empieza ahora. Esto de los falsos maestros, esto de los mentirosos en los altares, no empieza ahora. Porque usted va a Jeremías 14:14. Y mire lo que dice Jeremías 14:14. Mira lo que dice Jeremías. ¿Quién le dijo? Me dijo entonces que Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón. Eso es lo que profetizaban. Eso era lo que profetizaban al pueblo de Israel. Pero Jeremías no se queda ahí, porque Dios, como nosotros somos tan tercos, Dios necesita decirnos lo mismo muchas veces. Así que mire cómo entonces Jeremías vuelve y se lo repite en el capítulo 23, los versículos del 14 al 16. Mire lo que dice. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpeza. Los profetas cometían adulterio y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Mire cómo eran ellos para Dios. Eran como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Y usted sabe lo que pasó con Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Dios lo destruyó. Por tanto, así, mire lo que ha dicho Jehová de los ejércitos. Contra aquellos profetas, he aquí que yo les hago comer ajenjo y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Del pueblo que debió haber sido el reflejo de Dios, salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así que así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Así que es bueno que nosotros nos prediquemos a nosotros mismos. ¿Cuál es la mejor forma que yo tengo de predicarme? Orando a Dios, leyendo las Escrituras. ¿Por qué oro a Dios? Para poder entender lo que el Espíritu de Dios quiere decirme. ¿Por qué? Porque yo no estoy llamado a coger un versículo de la Biblia. Ay, este es mi versículo preferido. Porque leí ahorita en 2 Timoteo 3:16 que yo necesito que toda la Escritura
porque es toda la Escritura la que me redarguye, la que me enseña, la que me transforma y la que me cambia y me hace un siervo y una sierva y agradable a Dios, de olor fragante ante Dios. Amén. No puedo irme por ahí cogiendo, todo lo bueno en Cristo que me fortalece. No, si todo lo bueno en Cristo que te fortalece, pero ¿qué vas a hacer para que Cristo te fortalezca? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con lo que Cristo ha puesto en tus manos? ¿Qué vas a hacer con lo que Cristo te ha dado? ¿Lo vas a economizar? ¿Lo vas a llevar a la cuenta de banco? Por eso es que la palabra de Dios te lo dice bien claro. No hagas tesoro aquí en la tierra. No hagas tesoro aquí en la tierra. Tú eres peregrino. Lo necesario para comer y vivir. Lo demás lo uso para ayudar. Pero nosotros, aunque me incluyo, todos queremos guardar. Porque es que yo no sé el día de mañana. Si no has terminado el día de hoy. No has terminado el día de hoy y él ya está haciendo planes para dentro de 3 años. Y la palabra de Dios dice, un día a la vez. Vive un día a la vez. Misericordia nuevas cada día te da el Señor. ¿Por qué cada día? Porque las de ayer fueron para ti y las de mañana no te las va a adelantar. Es por si llega. Porque no sabes si la contaste y él dijo, hasta aquí llegaste. Te mataste trabajando para disfrutar mañana, pero mañana no llegó. El mañana no llegó y no disfrutaste hoy. No disfrutaste tu relación con Dios, no disfrutaste tu relación con tu familia, no le dedicaste tiempo a tu familia, porque estás preocupado por si mañana llegaba. Así son los hombres del mundo, pero no son los hombres de Dios, ni las mujeres de Dios. Las mujeres de Dios y los hombres de Dios viven de acuerdo a la palabra de Dios, ni más ni menos. Aunque el Señor nos asegura lo siguiente: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dice Mateo 16, 18. No prometió que su pueblo estaría libre de todo peligro y daño espiritual. Al contrario, nos advirtió. Mire cuando usted va a Mateo 7:15. Mire cuando usted va a Mateo 7:15. ¿Cómo es que Mateo nos dice? Que Cristo dijo. Que Mateo lo que está diciendo es lo que Cristo dijo. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Son lobos rapaces, con disfraces de pastores y profetas espirituales, destruyen a quienes profesan amar y proteger. Mire, si el hombre es egocentrista, dentro de la iglesia, dígame si no es verdad. Los pastores y maestros ya no se quieren llamar pastores y maestros. No, había apóstoles y profetas. Ahora son eso. Ya no hay pastores y maestros, no, apóstoles y profetas. Y no quieren ni caminar por el piso. Ahora los dan hasta en cuerdas así para los altares.
sacan eso? Esa no es la imagen del Cristo de la Biblia. Esa no es la imagen del Cristo de la Biblia que se empolvó sus pies. Eso no es la imagen de aquel que estaba con Dios, que se hizo hombre, que no escatimó ser igual a Dios para venir a ser como uno de nosotros a la tierra y a sufrir más que nosotros, porque nosotros no tenemos ninguna gloria, pero Él sí tenía la gloria completa de Dios. Era Dios mismo y se despojó de eso por usted y por mí. Esa es la parte del cuento que usted no quiere saber, que lo hizo por usted y por mí. ¿Y cómo le estamos pagando? ¿Cómo le estamos pagando por eso que Él hizo? ¿Con cuánta frialdad, hipocresía lo hacemos? Tenemos en poco lo que Él hizo por nosotros. Entonces, Jesús nos advirtió al final de su ministerio. Mire aquí mismo en el libro de Mateo, cuando usted va a Mateo 24. Mire como Jesús nos dijo en los versículos 11 y 12, y muchos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero no lo deja ahí, porque entonces, dice el 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Si se fuera posible, ellos van a tratar de engañar hasta los escogidos, que eso es imposible, porque esos están en la mano de Dios. Pero termina ahí con el 25, ya se os he dicho a mí. O sea, Cristo nos está diciendo antes lo que nos va a pasar después. Hay un refrán que dice que en guerra avisada no debe morir soldado. No debe morir el soldado. En una guerra ya avisada no debe morir el soldado. No hay razón por qué morir. No lo hay. Así que, como Dios siempre tiene que estar repitiéndonos lo mismo. Mire cómo dice Judas, el versículo 4 de la carta de Judas. Mire cómo dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dios nos libre de que nosotros caigamos en eso. Esas advertencias eran acerca de la condición contemporánea y futura de la iglesia. Los peligros que plagaban la iglesia del Nuevo Testamento continúan y se hacen peores a lo largo de la era de la iglesia. Entonces nosotros vamos otra vez a donde nosotros estamos, en 2 de Timoteo 3, pero entonces nos adelantamos un poco más y vamos al versículo 13 de Timoteo 3, y dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero ¿qué te dice a ti? ¿Qué le dice a Timoteo y qué le dice a mí? Pero tú persiste, tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Nos está invitando a persistir en lo que hemos aprendido y nos hemos convencido de que es la verdad. Timoteo
quién lo aprendió. De su madre Loida y su abuela. Personas de confianza. Entonces yo tengo que escuchar personas de confianza que me hablen la verdad de Dios. No le puedo prestar el oído a cualquiera. Tiene que ganarse mi confianza cuando me habla de Dios. Porque lo escucho y cuando yo voy y escudriño las Escrituras digo que es verdad. Está hablando la palabra de Dios. Porque sabemos, que lo leímos ahorita, que vienen muchos en nombre de Dios, pero ni hablan la palabra de Dios, ni fueron enviados por Dios. Entonces, ¿cómo yo aprendo a poder diferenciar eso? Cuando le dedico tiempo a la Escritura y a la oración para que Dios me transforme mi mente. Porque yo necesito que mi mente sea transformada. Eso es lo que le pide Pablo a los romanos en Romanos 12, 1 y 2. Transforma tu mente. Deja las vanidades a un lado. Deja las niñerías a un lado. Tu tiempo de ser niño y de jugar con muñecas y con pinchín pasó. Ahora es tiempo de amarrarte los pantalones y tomar las responsabilidades que te tocan. Porque en la iglesia todos somos necesarios. Todos. Por eso es que Pablo la compara y Dios la compara con un cuerpo. ¿Por qué? Porque es el ejemplo más fácil para usted y para mí. Porque usted tiene un cuerpo. Y usted no deja ni el dedito meñique, ni el dedito gordo de pie en su casa por la mañana. Usted siempre trata de ir donde usted quiere que usted vaya, bien arregladito y con su cuerpecito completo. Porque usted se quiere sentir completo. Pues entonces, como iglesia, somos un cuerpo. Como miembros de una iglesia, somos un cuerpo y representamos a Cristo, al Dios de gloria. Entonces, tenemos que buscar cómo voy a andar. Si mi andar va de acuerdo al Dios de gloria. Así que esos enemigos de Dios y su pueblo se originaron en la caída y continuarán prosperando hasta que el Señor regrese y recupere la iglesia para sí. Mientras tanto, la alianza de las enseñanzas falsas y la vida impía continuarán afligiendo la iglesia. Así que eso que Pablo nos dice, también debe saber, también indica un cambio de dirección de la amonestación a ser un instrumento para honrar. Dios empieza amonestándonos, redarguyéndonos con su palabra. ¿Para qué? Para transformarnos en un instrumento para la honra de Dios. En un instrumento que Dios lo pueda usar. Hasta tanto eso no pase, Dios no nos puede usar, hermano. Hasta tanto que nuestras vidas sean transformadas, que lo que Dios está haciendo en nuestros corazones está empezando a verse afuera en nuestro caminar, Dios no me puede usar. Porque nos vamos a ver como el que camina 2 pasitos para adelante, pero después da 5 para atrás. Porque lo que dice con la boca no contrasta con lo que hace con su cuerpo. No contrasta con su vida. No se trata de hablar bonito, se trata de vivir bonito. No se trata de conocer la Biblia, se trata de vivir como la Biblia dice. Que son cosas diferentes. Así que, instrumento para honra, caracterizando por la bondad y la paciencia y la amabilidad. Mire, si usted va ahí mismo en 2 de Timoteo, en vez de en el capítulo 3, en el versículo 2, y vamos a leer del 21 al 25, y mire cómo dice:
Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, porque el siervo del Señor no puede ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que eso últimamente, eso como que no está de moda, nadie quiere sufrir, nadie quiere pasar pruebas, todo el mundo lo que quiere es que las cosas vayan bien, pero no, aquí la palabra dice que apto para enseñar y dispuesto a sufrir. Que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizás que Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Usted y yo tenemos un trabajo arduo, porque no se trata de que le hablemos la palabra y lo dejemos ahí. No, se trata que le hablemos la palabra y que a lo mejor de allá para acá, lo que sea, salga de allá para acá sea maldición. Ahí está lo de sufrido. Que te dejen de hablar, como le ha pasado a muchos cristianos. Se ha convertido y los padres los han dejado de hablar porque los padres eran católicos empedernidos y ellos creen que esa es la solución. No se acercan a la Biblia a estudiar las Escrituras, a ver qué ha sido lo que ha cambiado su hijo. No, lo rechazan de plano. Por eso usted encuentra muchas, yo soy católico, ¿por qué tú eres católico? Mi abuelita era católica, mi mamá era católica. Pero vas a misa, te confiesas. No, tú no eres católico, hijo. Tú dices ser, pero no eres católico. El católico va a misa todos los días. Católico confiesa sus pecados. Entonces, tampoco soy cristiano de moda, porque también está ahora eso, el cristiano de moda. El cristiano que ahora los demás son cristianos. Ay, pues es que mira, Bad Bunny le dio gracias a Dios a los Grammy, es cristiano. Ay, pero mira lo que canta, muchacha. Ay, que ese fue el talento que le dio Dios. Pero no para cantar eso. No para difamar a la mujer. No tenemos que tener cuidado. No todos somos cristianos. No todos son hijos de Dios. Así que, a la amonestación de ser un guardián valiente y responsable del pueblo de Dios, protegiendo de la falsa doctrina y de la manera vana de vivir, de la vida inmoral. Entonces, Timoteo, iglesia, debe saber esto. En los postreros días, dice Pablo, vendrán tiempos peligrosos y la idea de arriesgado o doloroso, como traducen algunas versiones, también aquí se traduce decaído, que se refiere a periodos de tiempo temporales, a épocas o eras. El plural tiempo puede indicar las épocas con grados variables de peligros y dificultades que experimentaría la iglesia a lo largo de su historia. Porque la iglesia lleva 2000 años. Y a lo largo de esa historia, en el nombre de Cristo, hasta matan a las personas. Porque lo vimos en las cruzadas, en la historia. Lo vemos cuántos cristianos mueren hoy en los diferentes países comunistas, en la ventana 1040, que por decir que son cristianos, que por reunirse como estamos nosotros, el gobierno nos mata a mansalva.
y allá se reúnen y predican. Aquí que lo pueden hacer, no se hace. Por eso las iglesias de sana doctrina están vacías. Están vacías. Ahora hagan un culto de milagreros para que ustedes vean cómo se llenan. Porque cuando usted sale por ahí, yo tengo el don de sanación, nunca lo ve en los hospitales, que es donde necesita sanación. Siempre lo ve haciendo culto para sanar su bolsillo. Para sanar su bolsillo. Eso es lo único que sana. Su bolsillo. Dios hace milagros, Dios hace milagros. Tú oras con fe y Dios te oye. Tú oras con fe y Dios te oye. Pero no es el propósito. No es el propósito. Porque si usted no hubiera visto ni los apóstoles enfermos, ni la suegra de Pedro enfermo, nadie en la Biblia enfermo. No hubiera visto leproso, nada de eso. No hubiera visto la mujer del flujo de sangre. No hubiera visto nada de eso. Porque Dios no cambia. Y no lo sanó todo. Y vemos muchos que sanaron, nunca volvieron a dar gracias. Se lo ve cuando el relato de los 10 leprosos, solamente uno volvió. Solamente uno. ¿Y cómo nos explicamos eso? Porque somos seres humanos, somos carnales y nuestro corazón es malo. Es un corazón egoísta. Solo uno volvió porque entendió lo que había pasado. Los otros entendieron que se lo merecían. Que estaban en el lugar correcto, en el momento correcto. Me voy ya. Pero lo que se nos olvida a nosotros es que cada vez que Jesucristo hacía un milagro de sanación, terminaba, vete y no peques más. Vete y no peques más, para que no te pase algo peor. Eso que muchos de esos que vinieron a la iglesia, que estaban en la iglesia y se apartaron, tienen que estar pensando en eso, que les va a ir peor, que les puede ir peor. ¿Y a quién van a recurrir? Así que leemos del 2 al 4 para darle un poquito rápido aquí. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Como que describieron este mundo que nosotros vivimos ahora. Esta época que a nosotros nos tocó vivir, como que Pablo lo describió ahí, se lo describió a Timoteo. Eso es una descripción del mundo, de los hombres en el mundo y de muchos en la iglesia. Así que posiblemente te quieren convencer, iglesia, de que una persona no puede amar a Dios y a otras personas si primero no se ama a sí mismo. Ese es el pie forzado del psicólogo. Tú vas al psicólogo por X condición y termina poniéndote a ti primero. No, tú no eres malo, es que a ti te han pasado tantas cosas antes, a ti tu abuelita te maltrató, a ti mira tu papá te dejó allá y entonces por eso es que tú eres así. Pero tan pronto tú empieces a amarte, todo va a cambiar. Porque cuando tú te ames tú, entonces tú vas a tener para amar a los demás y para amar a Dios. Mentira, hermano. Mentira. La palabra
tu Dios con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todo tu corazón. Primer mandamiento. ¿Sí? Segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En ningún lado, antes que eso, te manda a amarte a ti. En ningún lado de la Escritura tú lo vas a encontrar. Ahora tú vas a encontrar que si tú amas a Dios primero y tú vives de acuerdo a la palabra de Dios, Dios te va a fortalecer a través de su Espíritu Santo para que entonces tú puedas amar como Él ama a tu prójimo, tú puedas perdonar como Él te perdonó a ti, a tu prójimo. Entonces vas a empezar a vivir en paz contigo mismo. Pero mientras tú no ames a Dios primero y tú no empieces a amar a los demás y a conocer cómo es que Dios te ha amado, te ha perdonado a ti, para tú poder ponerlo en práctica con tu prójimo, tu vida siempre estará en el estanque. Tu vida siempre estará amarrada a tu egoísmo, a tu egocentrismo, porque tú no quieres que Dios te enseñe a amar. Tú quieres amar a tu manera. Y la manera de tú amar es amándote tú primero. Por eso es que la mayoría de los hermanos en la iglesia, si no le va bien, no hay quien los mire. No hay quien los mire. Pero cuando tú empieces a vivir de acuerdo a la palabra, no importa cómo tú estés, el amor de Dios está por encima de todo y tu relación con tu hermano cambia. Porque ya tú no vives para ser servido, ni esperas que nadie te sirva, porque tú entiendes que tú eres el servidor, tú eres el instrumento de Dios, tú eres el que vas a consolar a los demás. Porque Dios te consola a ti. Así es que trabaja, hermano. Y eso es lo que Pablo nos explica aquí en todo esto que nos está diciendo. Porque Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Búscalo ahí en Mateo 22, 37, 39. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En lugar de tomar las palabras como a ti mismo, porque eso es lo que han hecho, cogen la palabra como a ti mismo y la transversan. Entonces empiezan a amarse ellos primero. Entonces, si me sobra tiempo, pues entonces amo a Dios. Entonces, si me sobra tiempo, entonces hago buenas obras con mis hermanos. Pero Dios no te dice eso. Dios te dice, ámame a mí primero y después vas a amar a tu hermano. Y tú que quieres ser primero, eres tercero. Eres tercero. No eres ningún primero. No es que tú quieres el trono de Dios. Primero es el Creador. Y para tú demostrar que amas al Creador, tienes que servir a tu prójimo. Tú no puedes decir que amas al Creador y odias a tu vecino. Así es que trabaja la palabra de Dios. Así es que redarguye, así es que nos enseña cuando nos enfrenta con nuestra condición pecaminosa. No es vendiendo mi sueño de que no importa, todo te va a ir bien. El concepto de amor propio en cuanto a características positivas no se pudo abrir paso en la iglesia, sino hasta finales del siglo XX. Y lamentablemente se ha esparcido con rapidez a amplios sectores dentro de la iglesia. Pero eso de amarme yo, eso en la iglesia primitiva no lo encuentras. No lo encuentras en la verdadera iglesia. En la falsa, sí. En los paganos, sí.
Pero los cristianos verdaderos, no. Las raíces de este mal moderno, con el amor propio, se pueden remontar al humanismo del siglo XIX, especialmente el desarrollo del evolucionismo. Cuando tú le quitas los ojos a Dios y empiezas a pensar que tú has evolucionado, si el hombre se ve como producto del azar impersonal, Dios se desecha haciendo la elevación del Dios perfectamente aceptable. Cuando tú no puedes creer que tú fuiste creado, y cuando tú empiezas a darle oído a la ciencia y a la evolución, entonces ellos te dan un motivo para que tú te pongas por encima de Dios, porque entonces tú entiendes que no tienes necesidad de Dios, porque el Creador no existe. Tú no existes del Big Bang, de la explosión, de cualquier otra cosa, a lo mejor del mono. Si usted considera que salió del mono, pues, ¿qué lo de usted? Yo creo que me creó Dios, me creó a su imagen. Por eso me dio la capacidad para pensar y tomar buenas decisiones, pensando en agradarle a Él y no a mí mismo. Tomo buenas decisiones pensando en ayudar a mi prójimo y no en pisotearlo. Entonces, cuando yo pienso de esa manera, no me duele ayudar a nadie. Pero cuando tú piensas en la manera egoísta, se te hace difícil ayudar a los demás. Porque tú piensas que trabajaste tan duro y ahora se lo vas a dar a aquel que lo necesita. Ay, vete a trabajar. Pero cuando tú entiendes que tu trabajo es un regalo de Dios, porque Dios te ha mantenido saludable, porque la salud tú no la puedes ir a comprar a ningún lado, tú dependes de que Dios te la regale. Cuando tú crees en la gracia de Dios, entonces a ti se te hace fácil compartir. Entonces cuando tú compartes, entonces Dios te da más. Porque Dios no crea avaro. Dios crea siervo para que sirva. Ahí está la diferencia, hermano. Así que si el Señor celestial, mire cómo dice Filipenses 2, 3, 4. Mire cómo Pablo usa la imagen de Cristo siempre de ejemplo. Mire cómo Pablo dice en Filipenses 2, 3, 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por el suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No solamente Pablo te está diciendo, oye, estés pendiente a tus necesidades. No, tienes que estar pendiente de las necesidades de los otros. Tú tienes que estar dispuesto a ayudar a los demás. Ahora, ¿de dónde sale este sentir? Pues entonces leemos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y entrando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué pasó cuando Jesucristo hizo eso? Pues entonces dice Pablo en el 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese es el nombre del Señor. Por eso nosotros le llamamos nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros nos debemos a Él.
Aleluya. Así que si el Señor Celestial tuvo esta actitud en su encarnación, ¿cuánto más debemos humillarnos nosotros, vaciarnos y a llegar a ser sumisos a Dios hasta el punto de la muerte y sin egoísmo? ¿Cuál es el problema? Que los amadores de sí mismos son avaros. El problema está aquí, donde Pablo nos dice los defectos, cómo van a ser los hombres. Y entonces ahí está, mire, la lista. Lo primero es amadores de sí mismos. Timoteo 3, 2 al 4. Son amadores de sí mismos, son avaros, son vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Cuando nosotros deberíamos que, mira cómo deberíamos ser nosotros. Si yo voy a 1 Timoteo 6 y leo el versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, lo necesario, no mucho más, lo necesario. Si usted tiene sustento, tiene comida, tiene abrigo, tiene ropa, tiene donde pasar la noche, tiene su casita, no necesita un palacio, su casita. Usted tiene lo necesario, porque lo demás lo va a usar para ayudar y hacer buenas obras. Eso es lo que le agrada a Dios. Dios puede darle un buen trabajo y usted puede tener miles y miles en el banco. Pero su mirada no puede ser esa. Su mirada tiene que ser en Dios. Y en mirar cómo está su prójimo. Porque ¿de qué te vale hacer como los países? ¿Usted sabe cuánta gente muere de hambre diariamente? Niños mueren de hambre diariamente. Y los gobiernos están cayendo de la luna. No, oye, más allá de unas palabras trilladas como la Organización de las Naciones Unidas, haciendo aguaje, pero no hacen nada por erradicar el hambre, no hacen nada por erradicar las pobrezas. ¿Cuántos ustedes y yo conocemos en nuestros países que viven en la intemperie, que no tienen nada? Unos porque pues han caído en desgracia, pero otros porque son tan pobres que no tienen. Y nadie se acerca a ayudar, inclusive ni nosotros mismos la iglesia. En eso es que tenemos que pensar, hermano. En eso ahí es que nos vamos a dirigir. Hay que buscar a esa gente. Hay que llevarle la palabra de Dios y también llevarle el sustento. Santiago te lo dice. Oye, si alguien toca a tu puerta y tiene hambre y no tiene abrigo, no lo envíes más abajo. No, dale su abriguito, dale su sostén y entonces después pues los deja que sigan su camino, pero no los dejes ir para que otros lo bendigan. No, Dios lo llevó ahí para que tú lo bendigas. Y entonces, mire cómo dice ahí mismo en el 6, los versículos 9 y 10, mire cómo dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazos y en mucha codicia necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué? Raíz de todos los males es amar dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así
que en la iglesia moderna es cada vez más difícil encontrar a quienes son mansos y humildes, e igualmente es difícil evitar a quienes son orgullosos y engreídos. De eso nos encontramos en la iglesia. Aunque tú no quieras, tropiezas con ellos. Pero los mansos y humildes casi no los vemos. Qué diferencia tan grande, hermano. ¿Por qué? Porque no nos ajustamos a la Biblia y seguimos con las corrientes del mundo. Y venimos a la iglesia, pero seguimos imitando al mundo. Y seguimos deseando lo que el mundo desea. Por eso no vemos cambio dentro de la iglesia. Pero Jesús lo dejó claro. Mire Mateo 7, 21, 22. Que es lo que yo no quiero que me pase, ni quiero que le pase a ninguno de los que está aquí, ni de los que me pueda escuchar. Mire cómo dice Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe a qué me lleva eso? Al relato de cuando Jesucristo envió los 70, cuando volvieron para atrás, vinieron bien contentos. Mira Jesús, como en tu nombre se amarraban los demonios, como sanaba personas. Y Jesús le dijo, primero que nada, lo más importante debe ser que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Que los demonios te huyan no es importante. Que se sanen cuando tú oras no es importante. Que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es lo importante. No lo que tú hagas, no, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Que cuando se pase lista, usted esté ahí. Que Dios no le diga, jamás te conocí, como le dijeron algunos. Así que los blasfemos o calumniador es inevitable que quien es contencioso con los demás termine denigrando en algún momento. Cuando usted se exalta, automáticamente menosprecia a otro. Automáticamente usted menosprecia a otro. Así que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque los implacables son quienes se niegan a cambiar sin importar cuán desesperada llegue a ser su propia situación, mucho menos la situación de quien ellos quieren. Usted se encuentra personas que usted sabe que están en una condición malísima y ellos reconocen que están en una condición malísima, pero usted le ofrece ayuda y no se dejan ayudar. No quieren salir de ahí. Inconcebible. ¿Cómo es posible eso? Porque están atados. Porque están en el lazo del enemigo. Porque el enemigo los tiene confundidos. Por eso es que nosotros tenemos que orar para que Dios nos use para poder libertar con nuestro ejemplo, con nuestra manera de caminar, poder ayudarlo. Así que son crueles, aborrecedores de lo bueno, que odian lo que deberían amar y aman lo que deberían morir. Y como siempre, eso no es nuevo. Mire como Isaías 5:20.
Mire cómo Isaías lo dice. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. 21. Hay de aquellos que creen que son sabios ante sus propios ojos. Esos aborrecedores de lo bueno están bajo la maldición de Dios. Mira como en Romanos 1, del 18 en adelante, nos habla de ello. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón entenebrecido. La traición se vuelve natural para aquel que es avaro, soberbio, vanaglorioso, ingrato, no lleva una vida santa, aquel que no tiene afecto natural, que es implacable, calumniador, intemperante, cruel y odia lo bueno. Jesús lo advirtió. Mire, si usted va aquí a Mateo 10, 21 al 22. El hermano entregará muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que el ser cristiano no es algo tan fácil. No es algo tan fácil. No es que usted no va a renunciar a nada, no es que usted tiene que renunciar a todo. Los impertresos son negligentes, descuidados y precipitados, los impetuosos. Así que las personas egocéntricas están tan preocupadas con sus intereses que no notan a las personas y cosas a su alrededor que no están relacionadas con sus preocupaciones egoístas. No miran al lado, no vengan a nadie, porque solo piensan en ellos. Así que la conclusión, las características pecaminosas final de los falsos maestros, en esta lista extensa pero no exhaustiva, hay más cosas malas, es que serán amadores de los deleites más que de Dios. Aquí no encontramos la palabra deleite como el deleite que el cristiano pueda tener en comer, en una comida que a usted le gusta, que usted se deleita en comérsela, en la relación de pareja. Ese no es el deleite que habla aquí. No, es que la persona egocéntrica también obtiene deleite perverso en cosas como la calumnia, la crueldad, la traición. En parte su satisfacción viene del dolor y la miseria que infligen a otros. Ese es el problema, que se deleitan en hacer el mal. Y muchas veces nosotros como iglesia lo vemos y miramos hacia el lado. Vemos cómo maltratan a otros y pudiendo intervenir, no intervenimos. Así que no pueden amar a Dios ni al prójimo y no tienen ese deseo genuino de hacerlo. Jesús dejó bien claro que una persona solo puede amar a Dios primero y al prójimo después. Nada de egocentrismo, nada de amarme yo,
Porque en el momento que yo empiece a amarme yo, no voy a mirar a más nadie. Porque entonces empiezo a mirarme hacia mí, nada más. Todo lo que pasa alrededor me es indiferente, porque no me va a importar. Porque el único motivo de vivir soy yo. No es para servir, no es para amar a Dios. Amén, iglesia. Amén. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a cambiar nuestra manera de pensar, a cambiar nuestra manera de vivir y empezar a buscar a Dios en espíritu y en verdad. Empezar a convencernos de que la palabra de Dios, que es Dios el que quiere transformar nuestra vida, que es Dios el que nos está buscando para tener una relación verdadera y fuerte con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Vamos a levantarnos, vamos a orar para despedirnos. Le damos gracias a Dios por la visita de Albertina, que no es una visita porque ella es de este lugar, pero hace tiempo que estaba un poquito retenida. Y le damos gracias a Dios porque nuestra hermana Francisca también está aquí con nosotros, que estuvo unos días en el hospital. Pero le damos gracias a Dios que hoy está aquí. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por habernos instruido, Señor. Te damos gracias por habernos redarguido, Dios. Te damos gracias por sacar a la luz, Señor, los errores que estamos cometiendo, Señor, como tu iglesia, como tus hijos, Señor. Sabemos que tenemos mucho que mejorar, Señor. Por eso te pido que en esta hora, Dios, que seas tú obrando en cada uno de los corazones de mis hermanos y de aquellos que puedan ver esta predicación por las redes sociales, Señor. Que seas tú redarguyéndolos, que seas tú llevándolos, Señor. Que seas tú guiándolos, Señor, a las Escrituras, Señor. Que seas tú hablándole a través de las Escrituras, Señor. Que seas tú transformando sus corazones, Señor. Que seas tú sanando las heridas, Señor, que los tienen alejados de ti, Dios. Que seas tú poniendo perdón y amor en cada uno de nosotros, Señor, para compartir con los más necesitados, Dios. Ahora, despídenos de este lugar, Señor, pero no de tu presencia, Señor. Y sé tú obrando, Señor, con esta semilla que has sembrado en cada uno de nuestros corazones, Señor. Sé tú multiplicándola, Señor, para que empiecen a llevar frutos, Señor. Te presentamos todas las situaciones de esta iglesia, todos los planes, Dios, así que los ponemos en tus manos, Señor, para que nos ayude a poderlo llevarlo a cabo. Solo con tu ayuda lo podemos hacer, Señor. Despídenos de este lugar, no de tu presencia, Señor, y te pido la bendición para cada uno de nosotros, en el nombre de tu amado Jesucristo. Y la iglesia dice, amén. Saludado uno a los otros.